Bienvenidos a The Deep Dive, listos para una inmersión profunda. Hoy vamos a explorar un tema que ha estado generando muchas conversaciones. Sin duda un tema candente. Sí, exactamente. ¿Qué pasaría si Estados Unidos decide etiquetar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas? Suena intenso, ¿verdad? Intenso y complejo. Y por eso estamos aquí, para ir más allá de los titulares. Profundizar en el meollo del asunto. Exacto. Tenemos material de investigación que va mucho más allá, explorando las posibles consecuencias legales y estratégicas de esta decisión. No se trata solo de especulaciones, ¿eh? No, para nada. El material que analizaremos presenta un escenario hipotético, sí, pero plausible. Imaginemos. Trump de vuelta en la Casa Blanca, un Congreso con mayoría republicana y una crisis de opioides en Estados Unidos que aviva el debate. Hablando de crisis, el material destaca una estadística, realmente alarmante. Entre 2021 y 2024, las muertes por opioides en Estados Unidos. Una cifra escalofriante. Alcanzaron la escalofriante cifra de 350.000 ERACs. Para ponerlo en perspectiva, eso es 117 veces más mortal que los ataques del 11 de septiembre. Impactante, ¿verdad? Y si bien las fuentes reconocen que China, incluso grupos criminales estadounidenses, juegan un papel en esta tragedia, nuestra inmersión de hoy se centra en los cárteles mexicanos como los principales proveedores. Los proveedores, sí. Y vamos a analizar a fondo las ramificaciones, tanto legales como estratégicas, de la posible designación de estos cárteles como era. Organizaciones terroristas extranjeras. Exacto. La famosa designación FTO. Suena bastante serio, ¿no? Lo es. El material desglosa 4 herramientas legales clave que la designación FTO desbloquea. A ver, cuéntame más. Primero, se vuelve ilegal proporcionar cualquier tipo de apoyo material a la organización designada. Dinero, armas, entrenamiento, incluso consejos. Golpearlos donde más les duele, el bolsillo. Interesante. ¿Y las otras herramientas? En segundo lugar, la designación FTO activa la congelación de activos y sanciones financieras. Apuntando a sus redes financieras. Exacto, especialmente dentro de los Estados Unidos. En tercer lugar, amplía la jurisdicción estadounidense. Jurisdicción. Permitiéndoles procesar a cualquier persona que apoya la FTO sin importar su ubicación o nacionalidad. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. A ver. La cuarta herramienta es la autorización para el uso de la fuerza militar. Espera. Fuerza militar. Estamos hablando de tropas estadounidenses potencialmente operando en México. Exactamente. El material explora la posibilidad de utilizar la autorización para el uso de la fuerza militar de 2001, la AUMF. A la UMFS. Originalmente creada para actuar contra los responsables del 11S, Claro. pero se argumenta que la AUMF podría interpretarse para justificar acciones militares contra los cárteles dentro de México si se les designa como organizaciones terroristas. Ahora, no soy un experto en estrategia militar, pero me imagino que esta no es una decisión que Trump tomaría a la ligera, ¿cierto? Por supuesto que no. El material menciona algunas figuras clave en su gabinete que serían fundamentales en este escenario. Ah, sí. ¿Quiénes serían esos? Primero, tenemos a Mike Waltz, el asesor de seguridad nacional, ex Boina Verde y un defensor vocal de la designación FTO. La mente militar. ¿Quién más? Luego está Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional. Su enfoque principal es la seguridad fronteriza y el impacto del cartel en la crisis de opioides. Seguridad fronteriza. Tiene sentido. ¿Y quién más forma parte de este círculo interno? Pam Bondi, la fiscal general, conocida por su postura agresiva contra el narcotráfico. De hecho, previamente persiguió a compañías farmacéuticas en Florida por su papel en la epidemia de opioides. Interesante. Luego tenemos a Chad Chronister, al frente de la DEA, con la tarea de asegurar la frontera, detener el flujo de fentanilo y coordinarse con los esfuerzos de Bondi. Y finalmente, El último jugador en este juego de alto riesgo. Tom Homan, a quien la fuente se refiere como el zar de la frontera. Supervisa todas las fronteras de Estados Unidos y es un firme defensor de la designación FTO. Entonces, tenemos a este equipo de asesores, cada uno con su propia experiencia, susurrando al oído de Trump. Pinta un panorama bastante intenso. El material también menciona algunas reacciones fuertes, ¿verdad? De ambos lados de la frontera. Sí, la fuente relata un choque directo entre Trump, quien prometió públicamente designar a los cárteles como terroristas, Lo recuerdo. y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien rechazó firmemente cualquier posibilidad de intervención militar estadounidense en suelo mexicano. Un cheque diplomático. Uf. Con todas estas figuras y tensiones en aumento, ¿hacia dónde podría conducir todo esto? ¿Cuáles son los escenarios potenciales que estamos considerando? Aquí es donde la inmersión se vuelve aún más intrigante.
La fuente describe 6 posibles escenarios que podrían desarrollarse si Estados Unidos designa a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. 6 escenarios. ¡Wow! Profundicemos en ellos. ¿Cuál es el primero de la lista? El primer escenario implica una estrecha colaboración entre las fuerzas estadounidenses y mexicanas, operaciones conjuntas con las fuerzas especiales de Estados Unidos y la DEA trabajando junto al ejército, la policía y las agencias de inteligencia americanas. Un enfoque de grupo de trabajo conjunto. Hmm. Suena como si requiriera un alto nivel de confianza y coordinación. ¿Cuál es la siguiente posibilidad? El escenario 2 sugiere un acuerdo bilateral similar al Plan Colombia. En Plan Colombia. ¿Sí? Un paquete diplomático, militar y de ayuda diseñado para apoyar a México en la lucha contra los cárteles sin la participación militar directa de Estados Unidos sobre el terreno. Empoderar a México para que aborde los cárteles de forma independiente. Interesante. ¿Y el escenario número 3? Ataques con drones estadounidenses dirigidos a infraestructuras clave del cártel dentro de México. Laboratorios, depósitos de armas, centros de mando. Ataques con drones. Eso definitivamente intensifica la situación. Sin duda. De acuerdo. ¿Cuál es el cuarto escenario? Este combina elementos de escenarios anteriores. Implica el uso tanto de fuerzas especiales estadounidenses como de ataques con drones dentro de México. La idea es maximizar la efectividad operativa al tiempo que se minimiza el riesgo para el personal estadounidense. Un enfoque híbrido, utilizando fuerzas terrestres y poder aéreo. Pero, de nuevo, ¿no requeriría eso al menos cierto nivel de cooperación del gobierno mexicano? Absolutamente. La fuente enfatiza que este enfoque necesitaría una colaboración continua y transparente con México, para evitar conflictos legales y éticos, asegurando que se respeten los derechos humanos y no se viole la soberanía. Entiendo. ¿Qué pasa con el escenario número 5? Este se centra en el intercambio de inteligencia. Estados Unidos proporcionaría a México tecnología avanzada, capacitación y datos en tiempo real para reforzar sus capacidades de inteligencia, permitiéndoles planificar y ejecutar de forma independiente operaciones contra los cárteles. Un enfoque menos directo, centrado en empoderar a las fuerzas mexicanas con mejor inteligencia y herramientas. Tiene sentido. Sí. La fuente lo presenta como una solución a largo plazo más sostenible que evita las complicaciones de la intervención directa de Estados Unidos. Enfatiza la creación de la capacidad de México para actuar de forma independiente. Ya veo. De acuerdo, ¿cuál es el último escenario que explora el material de origen? Este es quizás el más controvertido. Propone una zona de amortiguamiento en el lado mexicano de la frontera, permitiendo a las fuerzas estadounidenses operar dentro de México para combatir el tráfico ilegal y la migración. Una zona de amortiguamiento. Esencialmente, dar a las fuerzas estadounidenses un área limitada de operación dentro del territorio mexicano. Exactamente. La fuente sugiere que esta zona podría facilitar las patrullas conjuntas y el establecimiento de bases temporales para la vigilancia y las operaciones de respuesta rápida, todo en coordinación con las autoridades mexicanas. Me imagino que eso se encontraría con una feroz resistencia por parte de México. Parece una violación significativa de su soberanía. Sin duda. La fuente reconoce que si bien este enfoque podría mejorar la seguridad fronteriza, requeriría acuerdos muy claros y detallados para evitar violaciones de la soberanía. Todas las operaciones tendrían que llevarse a cabo con pleno respeto a las leyes y derechos de ambos países. Definitivamente suena como una receta para la tensión diplomática y una posible escalada. Hasta ahora nos hemos centrado en los aspectos militares y de seguridad de este problema. Pero el material de origen también plantea algunos puntos interesantes sobre el impacto económico potencial de designar a los cárteles como organizaciones terroristas, ¿verdad? Sí, una de las fuentes, el periodista Luis Chaparro, destaca un punto crucial que a menudo se pasa por alto. Argumenta que la designación FTO podría desencadenar investigaciones sobre empresas estadounidenses con cualquier vínculo con los cárteles, Vínculos con los cárteles. lo que podría interrumpir el comercio y tener consecuencias imprevistas para la economía estadounidense. Incluso utiliza un ejemplo específico para ilustrar su punto. Ah, sí. ¿Cuál es ese ejemplo? La industria del aguacate. Aparentemente, gran parte de la producción de aguacate en México se ha visto afectada por los cárteles, Los cárteles y los aguacates. ya sea por extorsión o por participación directa. Si los cárteles son etiquetados como organizaciones terroristas, cualquier empresa estadounidense que compre esos aguacates podría estar sujeta a sanciones por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Vaya. Ese es un ejemplo concreto de cómo esta designación podría tener efectos dominó mucho más allá de las operaciones militares y de seguridad. Exacto. Podría interrumpir industrias y cadenas de suministro enteras. Parece que toda esta situación es una red enredada de consideraciones legales, políticas, económicas y éticas. No hay respuestas fáciles.
y cualquier acción que se tome probablemente tendrá consecuencias imprevistas. Eso es precisamente lo que hace que esta inmersión sea tan convincente. No es solo un problema de blanco y negro. Hay tantas capas de complejidad y posibles escenarios para desempacar. Y eso es exactamente lo que estamos aquí para hacer, ¿verdad? Ayudar a nuestros oyentes a navegar por este complejo problema y obtener una comprensión más profunda de las posibles ramificaciones. Exactamente. Estamos proporcionando la información y los conocimientos, pero en última instancia depende de cada oyente sopesar la evidencia, considerar las diferentes perspectivas y formar sus propias conclusiones. Se trata de empoderar a nuestros oyentes para que sean ciudadanos informados y comprometidos. Y en ese sentido, probablemente sea un buen lugar para hacer una pausa por ahora. Hemos cubierto mucho terreno en esta primera parte de nuestra inmersión profunda. De acuerdo. Hemos sentado las bases, pero aún queda mucho por explorar. Estén atentos a la parte 2, donde profundizaremos en los escenarios potenciales y analizaremos sus posibles consecuencias. Examinaremos el impacto potencial en las relaciones entre Estados Unidos y México, la efectividad de las diferentes estrategias y las implicaciones a largo plazo para ambos países. Va a ser una continuación fascinante de esta inmersión profunda. Los esperamos aquí pronto para la parte 2. De regreso a nuestra inmersión profunda. Seguimos explorando las posibles consecuencias de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Sí, en esta parte vamos a profundizar en esos 6 escenarios que describimos. Exacto. Analizando su posible impacto en las relaciones entre Estados Unidos y México, la efectividad de las diferentes estrategias y las implicaciones a largo plazo para ambos países. Cuando lo pones así queda claro que esto no es solo un debate teórico. Pero nada. Las decisiones que se tomen en esa situación podrían tener repercusiones en el mundo real, para millones de personas en ambos lados de la frontera. Absolutamente. Empecemos revisando el primer escenario, una estrecha colaboración entre las fuerzas estadounidenses y mexicanas. A primera vista, parece el enfoque más sencillo. Sí, unir recursos, compartir inteligencia, llevar a cabo operaciones conjuntas para desmantelar las redes de los cárteles. Suena lógico, ¿verdad? Pero el material de origen, insinúa que no es tan simple. Ahí está la clave. ¿Qué nos dicen las fuentes? Este escenario depende de un nivel de confianza y cooperación que podría ser difícil de lograr. Dada la historia, el bagaje histórico entre Estados Unidos y México y la firme postura del presidente Sheinbaum contra la presencia militar estadounidense en su país. Claro, es como intentar encajar dos piezas de un rompecabezas que no encajan del todo. Mencionaste el bagaje histórico, ¿puedes explicarnos un poco más sobre eso? Claro, México tiene una historia larga y complicada con Estados Unidos, marcada por intervenciones, conflictos, un sentimiento de resentimiento por el dominio estadounidense, percibido. Claro. Cualquier conversación sobre tropas estadounidenses operando en suelo mexicano seguramente despertará esas sensibilidades históricas. Deseo preguntarte, ¿no? Si incluso con las mejores intenciones, este tipo de colaboración podría ser contraproducente, empeorar las relaciones entre los dos países. Es una preocupación válida. Y por eso el segundo escenario, inspirado en el Plan Colombia, se presenta como una opción, potencialmente más aceptable. Correcto. El enfoque menos bota sobre el terreno y más apoyo desde lejos. Recuérdanos cómo se desarrolló eso en Colombia. Básicamente, Estados Unidos invirtió miles de millones de dólares en Colombia, proporcionando ayuda militar, entrenamiento, intercambio de inteligencia para apoyar su lucha contra los cárteles de la droga y los insurgentes. El objetivo era reforzar las propias capacidades de Colombia en lugar de participar directamente en operaciones de combate. Y funcionó. ¿Cuál fue el resultado? Es un legado complejo, con éxitos y críticas. La violencia y el narcotráfico disminuyeron significativamente en Colombia, pero algunos argumentan que tuvo un costo, con abusos de los derechos humanos y daños ambientales. Suena como una advertencia, destacando las posibles trampas de incluso las intervenciones bien intencionadas. Precisamente. Y es crucial considerar cómo esas lecciones del Plan Colombia podrían aplicarse al contexto mexicano. Podría funcionar un enfoque similar en México. Abordaría las causas profundas del problema del cártel, o simplemente trasladaría la violencia y la inestabilidad a otro lugar. Esas son las preguntas del millón, ¿verdad? Es un recordatorio de que no existe una solución única para todos. ¿De acuerdo? Pasemos al escenario 3. Ataques con drones estadounidenses dirigidos a la infraestructura del cártel dentro de México. Este se siente más como una confrontación directa. Ciertamente lo hace. Y el material de origen señala varios problemas potenciales con este enfoque. ¿Cuáles serían? Primero, plantea serias dudas éticas y legales sobre el uso de la fuerza letal en suelo extranjero. Claro. En segundo lugar, como mencionamos anteriormente, conlleva un alto riesgo de daños colaterales, que podrían dañar a civiles inocentes y alimentar el sentimiento antiestadounidense. Suena como una receta para la escalada, no una solución.
Podría poner a la opinión pública en contra de Estados Unidos y generar más simpatía por los cárteles. Exactamente. Y ese es un punto clave para recordar a lo largo de esta inmersión profunda. Cualquier acción que se tome debe considerar no solo los objetivos tácticos inmediatos, sino también las implicaciones estratégicas más amplias. Es como jugar al ajedrez, no las damas. Tienes que pensar varios movimientos por delante y anticipar las reacciones de tu oponente. Hablando de consideraciones estratégicas, hablemos del escenario 4. El enfoque híbrido que combina fuerzas especiales y ataques con drones. Este intenta encontrar un punto medio, combinando la precisión y la respuesta rápida de los ataques con drones con la experiencia táctica de las fuerzas especiales en el terreno, pero aún enfrenta muchos de los mismos desafíos que discutimos anteriormente. Correcto, los problemas de soberanía, el potencial de escalada, el riesgo de rechazo por parte de la población mexicana. Parece una estrategia de alto riesgo y alta recompensa. Y el material de origen cuestiona si las posibles recompensas superan los riesgos, especialmente cuando se considera el quinto escenario, que se centra en el intercambio de inteligencia y el desarrollo de las propias capacidades de México. Ese parece ser el enfoque, digamos, menos riesgoso, más sostenible. Pero como mencionaste antes, la corrupción dentro del gobierno mexicano podría ser un obstáculo importante. Absolutamente. Es un tema recurrente en nuestro material de origen. Incluso los planes mejor trazados pueden verse socavados por la corrupción, la falta de rendición de cuentas, la compleja red de relaciones entre los cárteles y los funcionarios del gobierno. Destaca la necesidad no solo de soluciones militares, sino también de abordar los factores subyacentes que permiten que los cárteles prosperen. Pobreza, falta de oportunidades, instituciones débiles. Precisamente. Es un problema multifacético que requiere un enfoque multifacético. Y eso nos lleva al escenario final y quizá el más controvertido, el establecimiento de una zona de amortiguamiento en el lado mexicano de la frontera. Este se siente como una línea en la arena, tanto literal como figurativamente. Parece casi garantizado que provocará una fuerte reacción de México. Eso es decirlo suavemente. El material de origen sugiere que este escenario es más un experimento mental que una opción realista. Ya veo. Plantea cuestiones fundamentales sobre la soberanía, la integridad territorial, los límites de la cooperación internacional. Es difícil imaginar que algún gobierno mexicano acepte ceder siquiera una pequeña porción de su territorio a las fuerzas estadounidenses. Sería un terremoto político. Probablemente provocaría una crisis diplomática y potencialmente incluso provocaría disturbios dentro de México. Entonces, de todos los escenarios que hemos discutido, este parece el menos probable que suceda. Esa es una evaluación segura. Pero incluso como un escenario hipotético, tiene un propósito valioso. Nos obliga a confrontar las complejidades, las posibles consecuencias de escalar el papel de Estados Unidos en la lucha contra los cárteles mexicanos. Es un recordatorio de que no hay respuestas fáciles y que cualquier acción que se tome tendrá efectos dominó que se extenderán mucho más allá de las preocupaciones de seguridad inmediatas. Exactamente. Y por eso es tan importante considerar no solo el qué, sino también el por qué y el cómo. ¿Cuáles son los objetivos subyacentes? ¿Cuáles son las posibles consecuencias imprevistas? ¿Y cómo podemos garantizar que cualquier acción que se tome sea proporcionada, ética y en última instancia eficaz para lograr sus objetivos? De vuelta en The Deep Dive. ¿Listos para la parte final de nuestra inmersión? Sí, la recta final. Hemos estado explorando las posibles consecuencias de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Ya examinamos el marco legal, los actores claves y esos 6 posibles escenarios. 6 escenarios, uf. Ahora, a ver si conectamos los puntos. En base a todo lo que hemos aprendido, ¿qué parece más probable que suceda? Ajá. ¿Cuáles podrían ser las implicaciones a largo plazo para Estados Unidos y México? Exacto, hora de ponernos nuestras gorras de analistas. A ver si hacemos algunas conjeturas fundamentadas sobre el futuro. Claro. Repasemos esos 6 escenarios, desde la estrecha colaboración entre las fuerzas estadounidenses y mexicanas hasta esa controvertida zona de amortiguamiento en el lado mexicano de la frontera. La zona de amortiguamiento. Considerando las realidades políticas, el contexto histórico, las posiciones de ambos gobiernos, ¿cuáles escenarios parecen más, digamos, plausibles? Bueno, basándonos en la firme postura del presidente Sheinbaum contra la intervención militar estadounidense en México, creo que podemos descartar con seguridad cualquier cosa que implique botas sobre el terreno. No. Estoy de acuerdo. Esos escenarios enfrentan obstáculos, digamos, insuperables. Obstáculos políticos y diplomáticos. Sí. Eso nos deja con los escenarios 2 y 5. El modelo del Plan Colombia y el enfoque de intercambio de inteligencia. Exacto.
Entonces, una estrategia de apoyar y empoderar en lugar de una intervención militar directa tiene sentido, considerando las sensibilidades y lo potencial de rechazo. Pero ¿cuál de esos dos parece más probable? Considerando el clima político en los Estados Unidos, el enfoque en la seguridad fronteriza, la presión para mostrar una acción, digamos, decisiva contra los cárteles, diría que un enfoque al estilo del Plan Colombia parece el más probable. El Plan Colombia. Sí, permite a Estados Unidos brindar un apoyo significativo, que potencialmente incluye ayuda financiera, equipo militar y entrenamiento, sin desplegar tropas directamente en suelo mexicano. Es una forma de parecer duro con los cárteles, sin dejar de respetar la soberanía de México, al menos superficialmente. Pero eso no requeriría mucha negociación, mucha cooperación entre los dos países. Sin duda. Y ahí es donde las cosas se ponen interesantes. El material de origen destaca el potencial de tensión, de desacuerdo incluso dentro de este marco. Por ejemplo, Estados Unidos podría presionar por tácticas más agresivas, un mayor control sobre las operaciones, mientras que México podría resistir cualquier percepción de violación de su autonomía. Suena como un delicado acto de equilibrio. Sin duda. Demasiada presión de Estados Unidos y México podrían resistirse, acusando a Estados Unidos de no imperialismo. Muy poca participación de Estados Unidos y podría no verse como lo suficientemente eficaz para abordar el problema del cártel. Exactamente. Y por eso es tan crucial considerar no solo las acciones inmediatas, sino también las implicaciones a largo plazo. Este tipo de intervención realmente abordará las causas profundas del problema del cártel o simplemente trasladará la violencia y la inestabilidad a otro lugar. Claro, es como jugar al juego de golpear topos. Podrías reprimir a un cártel, pero es probable que otro aparezca para llenar el vacío. ¿Y qué pasa con el impacto económico potencial? El material de origen planteó algunos puntos interesantes al respecto. Absolutamente. ¿Recuerdas el ejemplo del aguacate? Sí. Designar a los cárteles como terroristas podría desencadenar investigaciones y sanciones contra empresas estadounidenses que tengan vínculos con ellos. Claro. Lo que podría interrumpir industrias y cadenas de suministro enteras. Es un recordatorio de que este problema va mucho más allá de las preocupaciones de seguridad. Tiene el potencial de afectar a las empresas, a los consumidores, a la relación económica general entre Estados Unidos y México. Y por eso, en última instancia, esta inmersión profunda nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Cómo serán los términos específicos de este modelo de Plan Colombia? ¿Cómo abordará el problema de la corrupción dentro de México? ¿Qué salvaguardias se implementarán para proteger los derechos humanos, para prevenir daños colaterales? Y quizás lo más importante, realmente funcionará. ¿Marcará una diferencia real en la lucha contra los cárteles o simplemente perpetuará un ciclo de violencia e inestabilidad? Esas son preguntas que solo el tiempo dirá. Pero al participar en esta inmersión profunda, esperamos haber equipado a nuestros oyentes con el conocimiento, con las habilidades de pensamiento crítico para seguir esta historia a medida que se desarrolla y sacar sus propias conclusiones informadas. Ese es el objetivo, ¿verdad? Empoderar a nuestros oyentes para que sean participantes activos en esta conversación, no solo observadores pasivos. Les hemos dado las herramientas, ahora depende de ellos usarlas. Exacto. No se trata solo de estrategia geopolítica, de debates políticos abstractos. Se trata de la vida y el sustento de personas reales en ambos lados de la frontera. Sus historias, sus perspectivas, sus voces deben ser parte de esta conversación también. Y con esa nota, creo que es un buen momento para concluir nuestra inmersión profunda. Como siempre, animamos a nuestros oyentes a seguir investigando, a mantenerse informados, a participar en discusiones reflexivas sobre los temas que más importan. Gracias por acompañarnos y nos vemos en nuestra próxima inmersión.